Hola, amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la Sanita Electoral. Hoy día tengo como invitada a Patricia Correa. Ella es candidata con el número 2 al Senado Nacional por el partido Ahora Nación. Antes de darle pase a nuestra invitada, como siempre, recordarles que se suscriban, que sigan nuestras redes sociales en eh, YouTube, Facebook y X, o Twitter, como prefieran decirlo. También hemos compartido nuestro Yape, así es que saludar a todos los amigos que se están conectando poco a poco en estos momentos, sobre todo que hoy es feriado, y a esta hora de la mañana, un saludo especial a todos y a los que se conecten más tarde o ven este programa también un saludo y gracias por participar, también mandando sus saludos y preguntas. Ahora sí, bienvenida Patricia, gracias por aceptar la invitación. Encantada, César. Es un privilegio estar en este espacio de formación política también, de análisis político, en un momento tan importante en que se requiere también interpretar lo que está pasando en el país. Gracias, Patricia. La primera pregunta que voy es relacionada a ti y tus actividades en el pasado. Si has tenido alguna otra militancia política, si has estado en el activismo, de repente labores de voluntariado, tu currículum profesional. Cuéntanos, por favor, Patricia, para que nuestros televidentes te conozcan un poco más. Claro que sí. Bueno, soy Patricia Correa, iqueña, mi padre es piurano, mi madre es ayacuchana, soy expresión también de esa migración en el Perú tan natural y soy educadora, tengo 53 años, además me formé en educación inicial, convencida de que es en la primera infancia donde se juega también la mayor cantidad de potencialidades y hay que allí fortalecerlas. Pero efectivamente yo, además de ser educadora, toda mi vida he hecho política. Es la primera vez que estoy dando un paso para representar y ser parte de una propuesta política partidaria, pero he sido desde mis inicios, me he formado con esta concepción de que la política es ejercer tu derecho a opinar, a levantar la voz, a protestar, a discrepar. Y desde que he sido estudiante de educación en el Pedagógico Juan 23 en Ica, yo he sido dirigente estudiantil. Y a los 18 años, poco menos, 17, formé también parte de un grupo que luego se convirtió en una organización no gubernamental, ¿no? Desde sus inicios en realidad, que en ICA aportó al desarrollo de ICA, el Centro de Estudios Justicia y Sociedad, donde generábamos debate con propuestas en temas de educación, derecho y desarrollo. Ahí he pasado largo tiempo de mi vida, luego migré a ICA, a Lima, perdón, para estudios ya de maestría, y aquí ya en realidad fui parte también de un intento de formar un partido político, Constructores Perú, 10 años. Nos ayudó a tener una visión de país, a discutir los temas del país de manera descentralizada. Yo levanto la bandera descentralista desde mis inicios, no solo por ser iqueña, sino porque también estoy convencida que en el Perú no hay forma ni camino de no tener un país descentralizado ante tanta diversidad, maravillosa, por cierto, que no es aprovechada. Pero luego también entré en esa vida profesional, ¿no? He pasado por el Consejo Nacional de Educación, por el Ministerio de Educación también, y luego por la oficina de UNESCO en el Perú, donde fui especialista en educación. Y mi vida en realidad ha estado siempre en militancias ciudadanas, activismos. Ahora mismo, antes de entrar, antes de diciembre, del 23 de diciembre, en el que decidí dar el paso ya públicamente, he sido parte también de muchos voluntarios. Soy fundadora de Aprendizaje con Bienestar, que es una comunidad de profesionales, sobre todo psicólogos y maestros, que creen que la escuela tiene que ser el centro de construcción del bienestar también. Eso nace en la pandemia. Soy parte también de un colectivo que también es un voluntariado sobre Misión Condorcanqui, que apoya y da soporte también pensando en las niñas violentadas en Condorcanqui,
¿no? Para hacer incidencia política y también planificar el diseño de un territorio junto con el grupo de mujeres también del Consejo de Mujeres Aguajumampis que denunciaron digamos, las violaciones sexuales que hasta hoy siguen todavía como una tarea pendiente. Y bueno, ya más profesional también para gobernarnos mejor, que es un grupo también de profesionales que tiene una mirada de gobierno en distintos sectores, de esta mirada más articulada y Propuesta País también, luego que también es otro grupo de profesionales, de funcionarios públicos, que estamos intentando generar también propuestas para el país. Toda mi vida ha sido militancia, activismo, no partidario, pero esta vez me siento orgullosa de ser parte de una propuesta política que es necesaria porque ya no es, uno puede no mirar de costado, ya en este campo, frente a un Congreso y un ejecutivo que lamentablemente ha hecho del país su botín y no un espacio de gobierno para los ciudadanos y ciudadanas. Ujú. Muy bien, Patricia. ¿Tú eres invitada o eres militante de Ahora Nación? Soy invitada, Ujú, pero creo que uno, más allá de ser invitado, ejerce una militancia, ¿no? Porque la militancia es una formalidad, pero yo me ujú, siento parte de la apuesta política de Ahora Nación, aunque formalmente el mecanismo por el cual yo llego a postular es como invitada. Pero y hago esta nota a pie de página, yo me inicio en el trabajo con Ahora Nación, mi acercamiento es a través de ser parte de el equipo de plan de gobierno que desde hace el año pasado, poco antes, se empezó a trabajar y yo me sumo como invitada a esa ruta y bueno, construir un equipo estupendo también allí. ujú. Bueno, tú has sido ex ministra o parte por unos días, ¿no? Del gobierno de Dina Boluarte, y de ahí renunciaste ante los, no, bueno, la palabra más suave sería exabruptos, pero en realidad delitos que se cometían, no con la complacencia justamente de Dina Boluarte. Este, ¿Por qué aceptaste ser parte del gobierno de Dina Boluarte? Ok, gracias por tu pregunta. Por tres razones. Si recordamos lo que ocurrió en diciembre del 2022, fue una situación muy convulsa y confusa porque Ujú, ya hubo un intento, o sea, hubo en ese momento de parte del expresidente Castillo un intento de golpe de Estado que todos lo vimos, ¿no? ujú, Lamentablemente eso no se concretó felizmente. Sin embargo, el único canal que había constitucional era esa ventana que tenía que darse bajo una sucesión, que tenía que ser ujú, un gobierno de transición. Y ahí voy a los tres elementos. Primero, yo creo que en momentos críticos, que lo hemos vivido antes, pero este en especial, ¿no? Donde había que construir también legitimidad, no había legitimidad, era una vicepresidenta que había dicho que no iba digamos, a continuar, ¿no? Aceptar, continuar, pero ella dice que hasta el 2026, cuando ella me plantea eso, yo le digo que no puedo aceptar, porque yo creo que este tiene que ser un gobierno de transición. Entonces esa ujú, fue como la primera condición, para sostener además un gobierno que había sido elegido legítimamente y ella era parte de eso. Por eso es tan ujú, importante hablar de un equipo de gobierno más allá de que fuere, ¿no? Lo segundo es porque el sistema educativo ya venía en crisis, no solo desde la pandemia, se acrecienta, y yo soy parte ujú, de muchos colectivos que no he dicho, por ejemplo, Foro Educativo, en fin, ¿no? Y en general, la lectura era que aquí tenía que entrar a digamos, un equipo democrático que tenía que mantener la coherencia democrática y no la que el Congreso quería imponer, que ya veíamos que quería imponer. Y lo tercero es que era un momento también en el que la decisión la tomo asumiendo que iba a haber adelanto de elecciones. Y esa es la ujú, primera cosa que la señora Boluarte me promete, porque al principio le digo que no, y ella me dice, usted tiene la garantía que va a haber, va a ser un gobierno de transición y la primera decisión del Consejo de Ministros va a ser adelanto de elecciones. Cosa que ocurrió, César, ¿no? Porque de lo contrario, el mismo día renunciaba. ujú, Entonces,
Esto para garantizar una transición que no tenga mayor injerencia en un campo como el de educación y esperaba que en otros Ujú, campos de un Congreso. Creo que ahí había que dar la batalla, ¿no? De que no sea tomada. Sin embargo, hay principios, límites también que en la democracia tenemos que defender. Y es el respeto a la vida, ¿no? Lamentablemente, al día siguiente de que se juramenta, ujú, eh, y esa es la primera decisión del Consejo de Ministros, el adelanto de elecciones, empieza a ocurrir eh, los, la respuesta irracional del Estado, ¿no? Frente a las protestas ciudadanas. Es un Estado que tiene que actuar siempre con inteligencia, porque tiene inteligencia, pero lamentablemente esto no se dio y vino Purímac, ¿no? Luego vino toma de carreteras, en fin, que también el Estado tuvo que actuar de una manera, digamos, ejerciendo la fuerza, pero no asesinando a nuestros hermanos. ujú. Ayacucho ya fue, digamos, el momento en el que no podía permitirse más nada, porque ya conocemos la historia, hemos vivido esto antes y no podíamos permitir eso. Entonces, ante las primeras noticias que recibimos, todavía sin detalles, el, el jueves, me parece que fue 15 de diciembre, por supuesto, no había manera de que se dé un paso al costado. Yo le pido una reunión a la presidenta en ese momento, a la señora Boluarte, para exigirle tres cosas nuevamente, junto con el exministro Yair Pérez, que era el ministro de Cultura en ese momento, ¿no? En realidad esperamos que hubiesen sido más, pero le planteamos tres cosas. Una primera, que salga a pedir perdón y pida la renuncia del Premier, el ministro del Interior y el ministro de Defensa directamente Ujú. responsables. Segundo, que convoque en efecto también a un Consejo de Ministros rápidamente para reconstituir. Y tercero, a un acuerdo nacional ampliado, porque el acuerdo nacional que tenemos, digamos que teníamos además, no representaba lo que estaba ocurriendo y las demandas de quienes estaban también exigiendo también legitimidad y era un momento de convocatoria, ¿no? Eso no ocurrió, por supuesto, y nosotros ya con la carta en mano también renunciamos al día siguiente en la mañana oficialmente, ¿no? Pero todo esto ocurrió no con una renuncia, sino con propuestas de salida democrática a quien ejercía en ese momento la presidencia de la República, que lamentablemente no fueron oídas y que lamentablemente, creo yo, si hubiésemos sido más ministros, no hubiese ocurrido lo de Juliaca, ni lo de Lima, ni lo de Cusco, en fin, no todo lo que ocurrió también en Arequipa. ¿Qué pasó con el resto de tus colegas, compañeros que integraban ese Consejo de Ministros? ¿Por qué no renunciaron? ¿Por qué no se identificaron así como tú, por ejemplo? ¿Por qué no levantaron la voz? Por supuesto, esto yo creo que puede ser una hipótesis de parte tuya, porque este, no sé si tengas tanta información, pero quisiera saber tu punto de vista porque en realidad la indignación ciudadana ha sido completa, pero también había una preocupación por ver cómo se llama, se movía una impunidad ante los asesinatos, porque fueron asesinatos. No, no lo estoy diciendo yo, lo han dicho varios periodistas de investigación, y la Comisión ¿cómo se llama?, de Derechos Humanos también concluyó lo mismo, que hubieron asesinatos, y, y la verdad que la frivolidad de la mayoría de ministros, pues es escandalosa. Bueno, de Dina Boluarte yo creo que nosotros podemos esperar cualquier cosa de los partidos políticos, Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza por el Progreso, Podemos, etcétera. Podemos esperar también cualquier tipo de actitud, pero son profesionales, creo, ¿no? Porque para ser ministro al menos tienes que tener un título universitario, ¿o me equivoco? No hay, digamos, sí, requerimientos, perfiles, pero son cargos de confianza también, Ok. ¿no? Mira, Ujú, tu pregunta es algo que también merecería un libro.
A ver, que es válido para varias gestiones, no solamente la de la señora Boluarte, Ujú, porque en varias etapas de la vida nuestra republicana hemos vivido situaciones y hay ministros que no han renunciado. Yo no quiero juzgar a los colegas que en ese momento tuvieron, pero ujú, lo que sí quiero compartir a propósito de tu pregunta, César, ujú, es que los ministros en el Perú, ¿no? Porque no tenemos un modelo como el de Chile, donde los ministros, cada uno responde por su sector. Nosotros en el Perú somos ministros de Estado, además de ejercer la cartera que, digamos, que nos compete, ¿no? Porque votamos sobre todos los temas que cada ministro o sector lleva. Entonces, estado de emergencia, todos los ministros votan. Exoneraciones tributarias, todos los ministros votan. Entonces, sí hay un tema de responsabilidad, de corresponsabilidad también, que creo que muchas veces no se conoce, ¿no? Entrar a ser ministro implica también ser solidariamente responsable con todas las decisiones y asumir eso, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer punto. Lo segundo, es verdad que también había confusión, hubo presión, César. Yo sentía que había una confusión y todos en algún momento decían, oye, pero ¿por qué renuncias? ¿No? Mucha gente no dimensiona o no ujú, dimensionaba la naturaleza de una ministra de educación o cualquier ministro, ¿no? En mi caso voy a hablar de educación. ¿Cómo ujú, voy a defender el derecho a la educación si el principal derecho que la Constitución establece y todas nuestras constituciones han establecido es el derecho a la vida? El Estado es el primer protector. Cuando uno elige a un gobernante, ujú. elige porque va a velar, a cuidar a su población. Pero un Estado que no asume esa responsabilidad es crítico. Segundo, se violaron protocolos. Entonces sí creo que es importante señalarlo porque la policía está llamada a, digamos, actuar cuando hay estas situaciones, hay protocolos, no disparar, digamos, muchas veces se usa el gas lacrimógeno, muchas veces se usa, en fin, pero nunca disparar al cuerpo, porque saben que aquí esto es importante, esto aún más da cuenta de la capacidad de un Estado, de un gobierno que es como ha actuado en los últimos años, que no deberíamos permitirlo. No es normal, no es natural y no es legal. Y lo otro es que entraron las Fuerzas Armadas, ¿no? Y las Fuerzas Armadas están en el protocolo, están preparadas para disparar. Nunca Exacto. deben entrar las Fuerzas Armadas. Entonces, yo comprendería, o creo que exigiría que todos los ministros tienen que tener conocimiento de esto, ¿no? Y por supuesto, cuando ocurren estos hechos, lo que corresponde es que los ministros den un paso al costado para dar paso a otro y exigir a quien toma la decisión política que la asuma, ¿no? Lamentablemente todo ha sido postergado, ¿no? Las Ujú, investigaciones han sido dilatadas, los deudos hoy, lamentablemente, todavía están viviendo la impunidad de un sistema que ujú, no está por cuerdas separadas lo técnico y lo político, lo profesional y lo político, porque los ministros asumimos un cargo político. ujú, Entonces, ahí es donde creo que tenemos que tener un nivel de profundidad, de responsabilidad, de lo que significa también ser ministro, ¿no? Entonces, la hipótesis que tú planteas tiene que ver también con este elemento de conocer la responsabilidad de un ministro de Estado cuando se asume, ¿no? No, yo ujú. no decido esto porque me lo están pidiendo, sino porque asumir un ministerio implica también responsabilidad con la vida, con el derecho de los ciudadanos, que es para Ujú, que eso que estamos ahí, ¿no? Para servir. ujú. Gracias, Patricia, por esta aclaración tan importante. Este, tú me hablabas que estabas en la formación de un partido político en algún momento de tu vida. Y claro, uno empieza a plasmar un proyecto, ¿no? Un plan de gobierno, todo, y en papel suena bonito, se ve una ilusión grande, pero cuando entras al Estado, te das cuenta que es un monstruo, que es indomable probablemente, inconquistable. Y entonces, y encima te encuentras con un sistema corrupto, porque de por sí el sistema eh, está, vamos a ver, la palabra más suave para decirlo,
eh, está tan disperso que entras y te encuentras con, por ejemplo, con cierta cantidad de funcionarios públicos que te empiezan a idolatrar, ¿no? Te endiosan. Entonces, si no está uno preparado como persona para diferenciar, ¿no? Que su poder va a ser momentáneo y no eterno, te desvías. Encima se presentan con tarjeta y todo y te dicen, mira, hay tanto, facilítame obras, facilítame proyectos, conéctame con tal, con cual. Y lo peor, el tema de pagar favores políticos, porque también tienes que pagar a aquellos que financiaron las campañas y la cuota de poner militantes. ¿Cómo manejar eso eh, o cómo controlar o reducir eso, Patricia? Que es tan difícil. Sí, mira, hay varias preguntas Ujú. en tu intervención y me generan varias respuestas. Voy a empezar por esto que Dale. tú has pensado y lo has planteado con mucha claridad. Es distinto imaginarte en el papel que estar ya al frente con las papas quemando todos los días, ¿no? Ujú, No, es cierto esto del 24/7, sobre todo en un país con las brechas que tenemos y las deudas sociales que tenemos, ¿no? No somos Dinamarca, no somos Suiza. No, ahí la política es distinta y aquí nosotros tenemos brechas que cerrar. Entonces, cuando uno asume esto, tiene que tener una condición, creo yo, tu vocación de servicio. No es rollo, es verdad, porque vas a sacrificar también muchas cosas en la vida. La propia familia tiene que estar conectada. Pero es verdad que es un país, tú lo has llamado indomable, yo creería que es un país diverso que nunca nadie ha dimensionado cómo gobernar un país diverso. ¿Sabes por qué, César? Porque muchos que han llegado a gobernar no lo conocen. Yo he ujú, visto muchas intervenciones, ¿no? Se toman decisiones desde Lima, porque Lima ha sido tu mundo, porque vivir en la Amazonía, en el Ande y en la diversidad del Ande, de nuestra sierra, de nuestra costa, rural, urbano, desafía al Estado, desafía al gobierno que está acostumbrado a dar políticas flat para todos por igual, ¿no? Esa ha sido nuestra gran tragedia, en el que es un Estado que cuando gobiernan solo miran desde ahí. Y por eso es que los intentos en las últimas décadas han ido a ir a mirar esas brechas, pero aún no logramos, digamos, cerrarlas, porque yo creo que falta algo más. Falta en el involucramiento de las decisiones, ¿no? Tienen que involucrarse, claro, tienen que incluir a los liderazgos regionales. Y no solo a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, sino a liderazgos que conocen la realidad y ya tienen salidas. No es que no hayan en el país. Yo tengo la suerte de haber recorrido el país, mi experiencia profesional me ha permitido eso, todo el país. Zona rural, urbana, Amazonía, los últimos años mucho más en la Amazonía. eh, y lo que veo son profesionales, personas que conocen la ruta, que saben cómo resolver los problemas en el territorio, pero que no tienen ninguna decisión, no son convocados en el nivel nacional, a nivel de los gobiernos de turno, ¿no? Entonces, yo creo que es un país desafiante, ¿no? Que a la vez requiere de tener una mirada mucho más descentralizada. Es una bandera que yo levanto, lo dije al inicio, porque allí necesitamos involucrar a mayores, digamos, con un mayor protagonismo a quienes conocen. Y puedo dar nombres porque en realidad tienes gente exitosa que está haciendo patria, está generando desarrollo económico en los territorios, pero sin el apoyo del Estado, ¿no? Y eso creo que hoy también nos está pasando factura, porque queremos tomar decisiones desde Lima, con el conocimiento de gente que llega a gobernar, pero que no conoce el país. Lima está muy distante de saber cómo se va a resolver el tema, por ejemplo, de la violencia sexual en Condorcanqui.
¿no? Lo Ujú, que hizo Delia Espinosa de generar, la ex fiscal, de generar eh, las fiscalías de familia que no existían y de protección a la infancia, ¿sabes con quién fue? Fue porque ella se reunió directamente, no con el alcalde, no con el gobernador regional, con las mujeres, con Rosemary Pío, que en ese momento que era la líder y lo es ahora del Consejo de Mujeres Aguas con One Piece. ¿Te das ujú, cuenta? Decía, por acá necesitamos esto, Cámara Gesell, y no son autoridades hoy. Creo que la participación ciudadana hoy tiene un valor importante para este momento ahora y para lo que va a venir ujú, en el próximo gobierno, que en Hora de la Nación lo tenemos muy claro también. ujú. Qué bueno, entonces entiendo que va a haber una mayor atención a escuchar, a ver, a estar cerca de las necesidades, entender las necesidades de cada una de las poblaciones en las diversas regiones, porque cada uno tiene una diversidad de necesidades que a veces desde Lima que se mira y no se entiende, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué piden esto si no necesitan, ¿no? Pero claro, eso es tu proyección, pero vamos nomás a nuestros distritos y ayer tenía una entrevista con un invitado que decía, no, ¿cómo es posible que San Isidro tenga cerca de 3.000 policías y San Juan del Lurigancho solo 300, creo? Y tienes una población de 1 millón de habitantes allá y tienes ni la quinta parte de habitantes en San Isidro. Entonces, claro, es más inseguro San Juan del Lurigancho por eso, ¿no? Hay un tema de desatención del Estado, pero se privilegia a los que, entre comillas, están en otro estatus social también. Y ahí tenemos otro gran problema, ¿no? Claro, no hay que quitarle, pero hay que ver cómo al otro equilibrarlo en este tema de seguridad. Patricia, Solo y, algo que me parece fundamental el ejemplo que has puesto. Eso es planificación del territorio. Y es ajá, mirar las demandas que es, efectivamente, ahí hay una irracionalidad que, ojo, atraviesa todo el país. sí, Eso sí, es. totalmente. Patricia, otro de los grandes problemas que he leído, inclusive Leon Trachtenberg, cuando escribe sus artículos, no comparte preocupación, y creo que desde el foro educativo también, el tema esto de la estandarización de la educación cuando las regiones tienen otras realidades. No. Y solamente por pensar norte, sur, centro, oriente, que es la manera más simple de ver las cosas, ya vemos que son otras realidades, hay otras costumbres, culturalmente, creencias, valores, etcétera. Y también hay otras necesidades. Entonces, si tú a un alumno de primaria le llevas los mismos cursos, de secundaria, los mismos cursos que llevan en Lima, muchos de ellos no les sirven para nada, absolutamente para nada. Entonces, ¿cómo, desde tu experiencia, se podría corregir este error que lleva décadas, ¿no? Décadas. César, mira, qué importante es la pregunta y es más, es como darle continuidad también a esto que nosotros llamamos la descentralización, porque tenemos una mirada muy centralista y además que no mira la diversidad. A ver, nosotros tenemos un currículum nacional que te permite que puedas tú adecuar, pero hay una palabra clave que desde Lima, digamos, les gusta que se use. Impleméntese. Entonces, hay un control que se quiere tener cuando en realidad hay un conocimiento que se deja de lado, ¿no? En materia del territorio que tiene que dialogar con la escuela. Y puedo poner ejemplos. En Cusco tenemos nosotros, por ejemplo, mucha producción también de la agricultura familiar. Hay una experiencia de los yachachis que logra también incorporar eso a la escuela, ¿no? Y ahí tiene sentido porque desde ese espacio logran desarrollar tecnología, ciencia, promover ingenieros, puedes tener también médicos, científicos, biólogos, en fin, desde un territorio rural, solo mirando una experiencia de aprendizaje que está vinculada al territorio, pero que también lo proyecta a nivel, digamos, del mundo, ¿no? Y
Eso puede ocurrir en todos los contextos, rurales, andinos, amazónicos. ¿Cuál es nuestra tragedia? Que no tenemos expectativas sobre lo rural y no hemos invertido en garantizar que los maestros estén todo el tiempo, que haya una buena infraestructura, que haya conectividad y que haya también ese valor a la comunidad, ¿no? La Amazonía tiene una riqueza impresionante Ujú. donde se puede generar también, mira, hoy yo he visto muchas experiencias donde la escuela está desvinculada de eso. Crear, por ejemplo, texturas, telas, ¿no? Material que puedan hoy exportarse al mundo a partir de un árbol en la Amazonía, que ojo, se exporta además a los países árabes. Esto no tiene que ser algo que tenga que estar solo en la educación superior, en la educación inicial, en la primaria, en la Ujú. secundaria. Nuestros niños tienen que resolver problemas vinculados a su comunidad. Ya lo está haciendo también Moquegua, lo están haciendo algunas regiones, algunas escuelas, ¿no? Pero eso tiene que ser en general, no solo las escuelas privadas de élite, sino que toda escuela, porque yo creo que, mira tú, una escuela privada de ética es casi como un club, está cerrado, tiene las oportunidades, todo, pero tiene cuatro paredes alrededor y están conectados con el mundo. Una escuela en la Amazonía tiene Ujú. alrededor un laboratorio vivo en el Ande, en la Amazonía, en el contexto, perdón, en el contexto también de las comunidades indígenas, tenemos nosotros allí y andinas la diversidad, digamos, de productos que no la tiene ningún país del mundo. Y la escuela tendría que estar vinculado a ello. Podríamos nosotros con investigación desde las escuelas, vuelvo a decir, no tiene que ser universitaria, no hemos hablado todavía de la inversión en educación superior, tecnológica, artística, no, solo en la básica podemos conectar a eso. Y hoy lamentablemente la escuela está de espaldas a ese desarrollo, a esas oportunidades y tenemos que vincularlas rápidamente. Esa es la apuesta de Ahora Nación también, ¿no? Fortalecer a las instituciones educativas en esa autonomía para vincularse al territorio, al espacio local, que también está de espaldas, ¿no? Y cierro con lo siguiente, el ejemplo aquí, en Jesús María, donde yo vivo, mi hijo va a una escuela en Pueblo Libre, tenemos 5 teatros y en nuestras escuelas no hacen teatro. Ujú. Tenemos escuelas, puntos de cultura de arte y nuestros chicos en las escuelas no hacen arte. Esa expresión artística de música, danza, tenemos a los mejores en Lima, pero no hemos vinculado la escuela a Ujú. ello. Ese es el desafío. Muy bien, sí, totalmente coincido con este punto de vista. Sobre todo, inclusive todo lo que pueden hacer los gobiernos locales, ¿no? Hablemos de los alcaldes distritales, por ejemplo, que pueden promover el arte, la cultura, no sé, porque lo más fácil es promover el deporte. Eh, Encima ni siquiera hay canchas, ¿no? ¿Qué es lo peor? Nuestros distritos, nuestros alcaldes de turno han priorizado ceder los espacios para edificios multifamiliares, o proyectos privados, pero se han olvidado totalmente de atender y tener una visión a largo plazo de las necesidades que se venían. Hoy en día no hay espacios públicos para los niños, para los jóvenes. Claro, antes nosotros jugábamos en la calle, no era otra cosa, pero hoy en día no La se puede ver pista y porque, no pasaban carros. claro, no pasaban carros, pues, Era bien pero raro que alguien tuviera claro, hoy en coche. día eso es imposible, tendrías que ser en la madrugada, pero bueno, este, pero son otras realidades y justamente el arte, la cultura no solamente educan, sino que te ayudan a canalizar esa energía y a reducir la ansiedad, la violencia, porque cargamos cierto grado de violencia dentro de uno y con eso lo canalizas y lo reduces, y desarrollas otras habilidades que te sensibilizan y te conectan con el ser humano mucho más y entiendes que hay alguien más valioso que está al frente tuyo tanto como tú y empiezas a valorar mucho más la vida, mucho más el ambiente, la naturaleza, todo. Es increíble lo que hace el arte. Es una pena de verdad que nuestros gobiernos que tenemos a nivel local y regional no entiendan eso, ¿no?
hagan más populismo que otra cosa. Patricia, Pero ¿cuál ahí, es? ay, César, permíteme, porque estás Dale, dale, tocando un dale. tema fundamental que nosotros, ahora nosotros, digamos, es parte de responder al problema de educación. Tú además lo has descrito muy bien. ¿Tú Ujú, sabes cuántos estudiantes matriculados hay en educación artística superior en el Perú? Un número. ¿Cuántos matriculados que se están formando para ser docentes de arte? No artistas, sino ujú, este, igual es parte digamos, del arte, esa sensibilidad. Son 7.000, ujú, ¿no? Para una población en la educación básica, ¿de cuántos? Solo en la regular, de 5 millones, de 6 millones casi. oh, Y tenemos solo treinta instituciones de educación superior artística. En ujú, un país que, digamos, tiene una vocación artística a lo largo y ancho. Y cierro con lo siguiente, porque ujú, nosotros estamos tejiendo el puente. El gobierno local tiene más de 20 competencias en educación, ciencia y cultura, con lo cual la competencia implica recursos. Entonces es deporte, espacios artísticos, musicales. Ese es el desafío de los gobiernos locales. Nosotros desde Ahora Nación no vamos a resolver el tema solo con que nuestro presidente Alfonso López Chao juramente el 28 de julio y tenga una ujú, bancada grande en el Parlamento, sino ujú, que tengamos también alcaldes, alcaldesas y gobernadores. Allí en el espacio local nos estamos jugando también la educación. La ujú, escuela es extensión de la comunidad y el espacio local debe ser extensión de la escuela. Ahí lo dejo. ujú. Muy bien. Patricia, ¿cuáles son las propuestas o proyectos de ley que vas a llevar al Congreso de ser elegida senadora con el número 2, no, por ahora Nación? Pero obviamente vas a tener que tener el apoyo de compañeros o de aliados para que tus iniciativas empiecen desde la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus proyectos, tus ideales? Sí, mira, tu pregunta es muy bonita porque también me gusta eso de ideales que se tienen que concretar en proyectos, pero como sabemos, los senadores no tienen iniciativa legislativa Ujú, salvo en materia constitucional, ¿no? ujú, Y bueno, se han cambiado 55 artículos, más de 50 artículos de la Constitución. Entonces, vamos a tener duro trabajo también en eso, ¿no? Y yo digamos, quisiera contarles un poquito como que en tres campos de manera simultánea que Patricia Correa con el equipo de Ahora Nación va a ujú, impulsar. Una primera tiene que ver con la condición de devolverle al Estado el equilibrio de poderes. Lo ujú, que tenemos al frente es muy peligroso porque el Senado tiene un hiperpoder, ¿no? Que puede, inclusive, el presidente puede ser vacado, la Cámara de Diputados puede ser cerrada, pero la Cámara de Senadores se va a mantener ahí, ¿no? Y un ejemplo de ello es que este Congreso, lamentablemente, ha sentado un mal precedente que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional, que es reconocer la iniciativa de ujú, gasto del Congreso de la República, por ejemplo, ¿no? Lo otro es que efectivamente cualquier ley que el presidente tenga, como Alfonso López Chao dice, un presidente maniatado no va a poder trabajar. Entonces tenemos ahí un primer paquete de reformas en materia constitucional que devuelve el equilibrio de poderes y que efectivamente también elimine los privilegios de un Congreso que se ha dedicado a solamente hacerse privilegios, ¿no? Como triplicar el presupuesto, ¿no? De 700 millones a 1.800, en fin. Creo que allí necesitamos nosotros simultáneamente devolverle eso al Estado, que además no debería, por ejemplo, tener sesiones virtuales. Un segundo carril igual de importante, todo el paquete que tiene que ver con educación, ¿no? Que ha sido lamentablemente atacado, yo diría denigrado. Es increíble cómo dueños de universidades, de negocios, para muchos también, puedan haber tomado decisión en leyes que los favorecían. En realidad, hayan debido de abstenerse, ya no voy a hablar ya por ética, digo ya por decoro,
¿no? No han tenido ningún tipo de miramientos y allí tenemos leyes desde la educación básica que lamentablemente han sido atacadas. Una de ellas tiene que ver con la educación sexual integral, cómo eso no puede, un derecho de las familias, de los jóvenes adolescentes a informarse, se saca así sin miramientos del currículum. ¿Por qué? Porque se va con una mirada, digamos, de defender sus propias creencias y no sobre la base de lo que implica las políticas de Estado que en el mundo y en el país están establecidas como un derecho básico. Esto implica, tiene consecuencias sin duda en el incremento del embarazo adolescente, tiene implicancias en cómo los niños pueden ser también, y los jóvenes al no tener acceso a información, pueden ser violentados sexualmente y no tener, digamos, y aceptar que eso puede ser natural. Entonces, aquí estamos frente a un conjunto de normas también en materia educativa, en la básica, en la superior, por ejemplo. Vamos a ir hacia una nueva ley de educación superior que replantee lo que hasta hoy también ha sido atacado en la universitaria, pero que le dé un foco importante, una inversión importante a la educación superior técnica, ¿no? Que lamentablemente hoy no tiene inversión y es el mercado en un 80% demanda formación técnica y solo estamos formando el 5% de profesionales, al igual que la artística, que acabamos de hablar de ello, y la deportiva, ¿no? Entonces, esto es un paquete que implica también crear la Superintendencia Nacional de Educación Superior, la SUNEDU, que fue denigrada nuevamente, que se le recortaron todos los criterios de autonomía. Tenemos que devolverle a una Superintendencia Nacional de Educación Superior una autonomía real, que sea independiente de las universidades y todas las instituciones de educación superior. Entonces, hay un paquete allí que vamos a, cuando llegue a la Cámara de Senadores, los senadores vamos de Ahora Nación y esperamos de las fuerzas democráticas tener que levantar ahí esa bandera y reforzarla para que sea aprobada. Entonces, ese es el segundo gran. Y el tercero tiene que ver con todos los componentes que también están vinculados a protección, que tiene que ver con las leyes pro crimen, que sin duda las vamos a, digamos, a derogar, ¿no? Vamos a nosotros avalar esas derogaciones del Senado, pero también las de salud, ¿no? Salud, alimentación, que también tienen ahí leyes que lamentablemente hoy no están siendo impulsadas y el Sistema Nacional de Cuidados también que todavía está pendiente de aprobación, pero que todas ellas en general para nosotros responden a una mirada de país y una visión de país que es devolverle a la ciudadanía sus derechos y acortar esas brechas que hoy lamentablemente han sido, digamos, ampliadas, ¿no? Ujú. Muy bien. Este, una preocupación, por ejemplo, de un bloque ambiental en el cual participo es ver que quienes están comprometidos con la derogatoria de estas leyes antiforestales que se aprobaron también antes de las leyes pro crimen, poquito a poquito aprobaron varios leyes que favorecen intervención en áreas naturales protegidas, ¿no? De nuestra Amazonía, por ejemplo. Y el otro es el daño que está ocasionando la minería ilegal en este momento, porque los que estamos en Lima, pues los 10 millones que estamos en Lima y probablemente también todos los que vivimos en la costa no percibimos que cuando se va degradando este, nuestro ambiente, que vamos a hablar que es la tierra y el agua, también se está afectando la agricultura y nosotros justo somos ultra consumidores de toda nuestra agricultura, nuestro producto de primera necesidad y no sabemos el impacto a través de esta contaminación que se está dando con el mercurio, con el plomo y otros metales que son obviamente nocivos para la vida y que inclusive generan enfermedades graves como el cáncer. Mira, tú has tocado en este gran eje algo central, ¿no? Que además dentro del plan de gobierno de Ahora Nación, el eje, digamos, de ambiental y sostenibilidad es claro y ahí también no hay ni ambigüedades ni miramientos. Hay una apuesta por derogar estas efectivamente leyes que se han ido flexibilizando, ¿no?
y que desde el control político también tenemos que ejercer en el Parlamento sobre aquellos crímenes también ambientales Ujú. que tenemos y que quedan impunes, ¿no? Entonces, sí necesitamos ahí nosotros también, vamos a ir también a eso claramente, a derogar estas leyes que están denigrando también no solamente a nuestro ambiente, lo están deteriorando, sino que favorecen también economías ilegales, ¿no? Y parte de eso, la ilegalidad en la minería, yo lo he visto directamente en la Amazonía, lo he visto en los lugares donde hay extracción minera ilegal, ¿no? Que realmente no hay Estado, ¿no? Allí una parte tiene que ver con normativas, pero la otra es el control político para exigir Estado, Ujú. porque podemos tener normas, pero se burlan de ellas también, ¿no? Entonces, es a la par, por eso nosotros de la Nación estamos planteando esta mirada también desde el Ejecutivo y el Parlamento para poder derogar las leyes. Y hay algo que me parece central en el planteamiento. Mira este vínculo necesario también con el desarrollo de una agricultura, porque no es que es minería contra agricultura, en realidad hay lugares donde no tiene que haber minería nada más, ¿no? Exacto. Porque se pone en riesgo el agua, y hay otros lugares donde tiene que haber minería y tienes que tener todo lo que es impacto ambiental, porque es verdad que nosotros también tenemos, nosotros tenemos exportaciones, pero que, fíjate tú, con todo lo que tenemos hoy, exportamos más de lo que producimos en oro, por ejemplo, ¿no? Es una Ujú. cosa de locos, ¿no? Eso significa que hay una minería que no se está declarando, ¿no? Si se declarara toda la minería, porque esa es la apuesta en Ahora Nación, debería haber impuestos, o sea, los informales deberían formalizarse para poder contribuir en aquellos lugares donde se determina que la minería pueda darse, ¿no? Y hay todo el control, pero donde no, simplemente si se pone en riesgo el tema ambiental, agrícola, en un país que vive de la agricultura, la seguridad alimentaria está garantizada porque tenemos nosotros, pequeños agricultores, agricultura familiar, que hoy, asumiendo riesgos, yo vengo de Piura y de Cusco, de Como también, y Arequipa, cómo nuestros agricultores, ¿no? Asumen riesgos y el Estado no les da ningún incentivo. Sin embargo, tenemos incentivos a la agroindustria, a la agroexportación, que se han extendido con la famosa ley Klimber, que va a ser derogada, por cierto, lo hemos Ujú. visto también claramente, eh, porque ya recibieron un incentivo, mientras que nuestros pequeños agricultores, agricultura familiar, no ha tenido ese incentivo que hoy garantiza la alimentación de todos los que estamos hoy viviendo en Lima y de todo el país. Entonces, esas son las razones por las cuales tenemos que tener esta mirada estratégica en el Parlamento, que también estamos seguros vamos a tener el respaldo en el Ejecutivo para tomar decisiones, porque no va a estar solo con las leyes en el Parlamento, tiene que tener un correlato en decisiones en el Poder Ejecutivo. Patricia, el tiempo es cruel y despiadado. Se nos va rápido. Tenemos todavía 12 minutos. Tengo la última pregunta, brevemente, relacionado con, justamente, hablas de la presencia del Estado, estamos hablando de la presencia del Estado en educación, en el tema de apoyo a la agricultura familiar, todo, pero otro de los grandes problemas que sufren nuestras comunidades en las regiones es el tema de la prevención de desastres naturales. Los gobiernos locales tienen un presupuesto para trabajar en esto, pero año a año vemos cómo se siguen afectando eh, miles de personas y también se pierden millones en, por estos desastres naturales. Entonces, uno implica, por ejemplo, reubicación de personas, que es una inversión que podría hacer el Estado, una inversión inteligente, ¿no? De reubicar a personas que están mal ubicadas en zonas de riesgo, por ejemplo, y otra es evitar también las invasiones. Pero claro, eso ya tiene que ver con los gobiernos locales, que es otro tema. Entonces, brevemente, Patricia, ¿ustedes tienen alguna
manera, por ejemplo, como decir, suena duro, pero habría que sancionar a los alcaldes y gobernadores que no usan el presupuesto de prevención de riesgos, porque es inaudito que año a año ocurra lo mismo en el mismo lugar. Sí, César, gracias por tu pregunta, porque atraviesa en general no solo al tema de prevención de riesgos, sino que la prevención. Somos un país que no tiene una política de prevención en todos los campos. Ujú. Voy a ir al punto que me has preguntado, pero quiero poner un ejemplo porque hoy estamos atacando un problema de salud, ¿no? Anemia, obesidad infantil, malnutrición, pero no hablamos de prevenir. Hablamos de cómo, luego cuando ya está el hecho, igual con la violencia sexual, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres. Hablamos cómo vamos a sancionar al violador, pero no hablamos cómo prevenir. Ujú. Entonces, la prevención, y me gusta tu pregunta ya al final del programa, porque es algo a lo que tenemos que recuperar y construir. No basta solo con recuperar lo que teníamos antes, que era poco, sino necesitamos construir un sistema nacional de prevención para todos los sectores, y voy a entrar al de gestión de riesgos y desastres, porque el desastre no es natural, el desastre es humano, porque no prevenimos, ¿no? Y tiene que ver efectivamente con la preparación de quienes gobiernan y la vulnerabilidad también y de quienes están también a su cargo, ¿no? Si ocurriera hoy en Lima, un, esperemos que no ocurra, nos, todos los años a nosotros nos dicen va a ocurrir algo en Lima, esperemos que no ocurra para darnos tiempo de prepararnos, pero sería el colapso total Ujú. porque requerimos, y nosotros desde Ahora Nación estamos planteando también este sistema nacional que se active ciudadano, pero que tiene que tener frente a un hecho crítico el liderazgo de las autoridades. ¿Por qué? Porque tienen también los recursos y tienen en mano. ¿Qué pasa? Ocurrieron, yo he sido, yo he vivido 29 años de mi vida, 30 años de mi vida plenamente en Ica, que es una zona de riesgo, ¿no? Y el ejemplo que voy a poner da cuenta, ¿no? Se inundó toda la ciudad, llegó un señor, un expresidente con un tractor, con botas, Ujú. 10 años después, 15 años después, seguía la situación en reconstrucción, ¿no? Y lo que lamentablemente se genera en esto también es corrupción. Entonces necesitamos hoy saber que nuestras casas, que la infraestructura, que las escuelas, que hoy todavía hay la brecha grande, ¿no? Que tenemos es un temor y es un llamado en este momento también. No tenemos que esperar a 28 de julio del 2026, sino ahora tenemos nosotros que tomar la previsión de tomar en cuenta cómo vamos, ¿no? A actuar en escuelas que hoy están deterioradas. La responsabilidad de quién va a ser en ese momento, fuera el que fuere, vamos lamentablemente a lamentar pérdidas, esperemos que no, pero tenemos hoy que prevenir y ahí nosotros creemos que no solamente basta con la política, que tenemos una política de prevención, necesitamos autoridad y autoridad descentralizada en cada lugar del país, ¿no? Porque normalmente los terremotos, las inundaciones, que también es otra cosa, el friaje, ¿no? También nos están generando muertes. Entonces, todo esto requiere de autoridad y también de tener prevención. Y sí, estoy de acuerdo contigo, sanción. Si Ujú. no hay sanción, no vamos a aprender. Pero yo pongo mucho el foco en esta prevención, recursos y mecanismos preestablecidos que impidan que la corrupción espere cuando haya un terremoto o una inundación para acortar procesos, ¿no? Entonces tenemos que proponer nosotros nuestros puntos, tenemos que tener claro cuáles son nuestros puntos, digamos, para lograr que sean acogidas las familias que son afectadas, los niños, niñas, y esperemos que no sean las escuelas. Tenemos que construir puntos de acogida, porque normalmente lo que ha ocurrido es que cuando son las escuelas, los niños nuevamente salen perdiendo, ¿no?
Muy bien, Patricia, tienes una visión de país muy clara, unas propuestas también muy interesantes y valiosas. Así es que nada, pasaste la prueba. Este, La salita del zinc. Así es. A ver, amigos, síganos por favor en Facebook, X, Twitter y TikTok. Compartan el programa con todos sus amigos, familiares y contactos. Hoy día estamos con Patricia Correa, que es candidata con el número 2 al Senado Nacional por el Partido Ahora Nación. Ahora sí, Patricia, tienes 3, 4 minutos para que nos des tu mensaje, tu pauta, por qué debemos de votar por ti y por Ahora Nación. Adelante. Gracias, gracias César y gracias a todos los seguidores de la salita del zinc. Este 12 de abril estamos asistiendo a una de las elecciones más, digamos, desafiantes, críticas de la historia republicana. No solo porque nos está gobernando una mafia, una coalición que realmente hoy termina legislando, tomando decisiones a favor de ellos. Necesitamos devolverle al país, a los ciudadanos, la esperanza con propuestas. Necesitamos devolverle y construir también ese Estado que está al servicio, que por 200 años ha tenido falencias, hemos ido ganando a cuentagotas derechos. Es el momento ahora de darle al país y a sus ciudadanos, al Perú, esa propuesta que migre a todos de manera inclusiva y reconozca a nuestros pueblos indígenas, a nuestros hermanos y hermanas con discapacidad, a nuestros niños, a quienes no votan, les reconozca derechos, porque este país tiene que ser de todos o no va a ser nación, no va a ser Perú. Y por esa razón yo invito a que este 12 de abril marquen los 5 cascos y elijan a Alfonso López Chau como presidente del Perú. Un líder, una persona que demostró que tiene la vocación y la capacidad de abrir las puertas a todos en momentos difíciles y por eso fue llevado al Congreso. Pero esas puertas abiertas es la que hoy él ha abierto para construir un partido para todos. Así que aquí estamos sin miedo a marcar los 5 cascos para este 12 de abril y en el Senado Nacional escribir el número 2 de Patricia Correa, que esta vez sigue en política, pero en el Congreso, en el Parlamento, quiere ser la voz de todos ustedes en un país diverso y descentralista que tiene que ser para todos. Así que sin miedo, con convicción y con alegría, que es algo que nos quieren quitar también, en especial a los jóvenes que están yendo por primera vez, pero también a nuestros adultos, adultos mayores, personas jubiladas que han sido olvidadas también hoy, cuya propuesta desde Ahora Nación es eso, para todos, desde la primera infancia hasta nuestros adultos mayores que se merecen que este país sea de nosotros y no de la mafia. Así que hoy día estamos acá gracias a la salita del zinc, invitándolos a votar, marcar los 5 cascos por Ahora Nación. Gracias. Gracias a ti, Patricia, por aceptar la invitación y por esta conversación tan importante, tan inspiradora y esperanzadora también. Así es que, amigos, es todo por ahora. Gracias por acompañarnos. Compartan nuevamente el programa. Denle like con el pulgar arriba. Y ya saben, Patricia Correa va como candidata con el número 2 al Senado Nacional por el partido Ahora Nación, el casco. Listo. Nos vemos, amigos. Gracias. Gracias.